Muy bien. Pues bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que van a ver este video, que están viendo este video. Estoy ahora con Oscar Teichiro. Voy a dar un poco de contexto por qué estamos haciendo esta entrevista, porque cuando Oscar les cuente más o menos qué hace, van a decir, oiga, ¿qué está haciendo esta persona en una entrevista de un canal de psicología? Sí, Pero el contexto un poco es que yo hice una vez un hilo en Twitter hablando sobre una reflexión y una secuencia aparentemente lógica de un libro muy famoso que se llama Understanding Behaviorism de William Baum. William Baum es uno de los grandes analistas de la conducta contemporáneos. Y en este hilo yo hablo un poco sobre cómo es que la psicología aparentemente no, o el análisis de la conducta no busca la objetividad, y que al buscar la objetividad, si creemos eso, probablemente podríamos ser mentalistas, ¿no? Baum habla un poco sobre esto en este capítulo. Yo en un momento más voy a mostrar este hilo, si puedo, si no tengo problemas técnicos. Pero la cosa es que Oscar vio este hilo de Twitter y se dio cuenta que había errores muy graves filosóficamente hablando en este hilo, y fue muy amable para realizar algunas acotaciones, unas correcciones que me parecieron muy pertinentes. Yo, como saben, actualmente estoy en la maestría de ciencia del comportamiento. Conocí a un profesor, el doctor Burgos, que también se le interesa mucho la parte filosófica. Tuve una clase con él que me voló la cabeza, y desde ahí estoy viendo que realmente la filosofía es algo que es muy importante para nosotros los psicólogos, analistas de la conducta, pero no necesariamente sabemos con un rigor filosófico todo lo que realmente hablamos, ¿no? Al momento de estar hablando de la conducta y la mente. Entonces, quise invitar a Oscar porque pues recientemente también escribió un libro sobre la filosofía en la psicología. Ahí nos está mostrando. Y me parece que esto es muy relevante tanto para personas que ya podrían estar dentro de la psicología profesionalmente o en la investigación, como para estudiantes. Creo que este es un buen momento para las personas que están estudiando la carrera, para adentrarse a este mundo y conocer cuáles son realmente las posturas filosóficas pues en la filosofía, no tanto como las escuchan en la psicología, sino directamente en la filosofía. Entonces, muchas gracias por aceptar esta invitación, Oscar. ¿Cómo nada, estás el día de hoy? a ti por invitarme, muy bien, muy cómodo. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, Oscar, ahora sí, cuéntanos un poco sobre ti, qué estudiaste, a qué te dedicas, y a partir de eso, ¿cómo es que llegaste a esta parte de la filosofía y Sí, en particular la filosofía de la psicología? sí, pues verás, Lalo, yo tengo un recorrido bastante peculiar. Yo estudié ciencia y tecnología alimentaria, que no tiene aparentemente nada que ver con la psicología y de hecho no tiene prácticamente nada que ver. Quizás algunos temas de motivación del consumidor, ¿no? En asignaturas más de economía y de comercialización, ¿no? De productos alimentarios y tal, pero por todo lo demás no tiene ninguna relación. Pero mi interés siempre fue también paralelamente a temas científicos, que ahí siempre en ciencia me interesa más lo alimentario, pero en temas más filosóficos ha sido siempre un interés que he tenido desde también bastante joven, ya con 16, 17 años. De hecho, ya llevo casi 10 años dedicándome a temas de filosofía por mi cuenta. Estudiando por mi cuenta, leyendo libros, esquematizando, organizando ideas, sacando artículos, algunos de ellos, varios, de hecho ya van 5 publicados en revistas indexadas. Y aparte el libro, reciente. Entonces simplemente es una filosofía, a la par que, mientras que en ciencias estaba el tema más, digamos, agroalimentario, ¿no? Y luego me he hecho un máster en protección integral de cultivos y ahora voy a empezar en nada un doctorado, de hecho en 5 días empiezo un doctorado sobre mejora vegetal del trigo para hacerlo con herramientas moleculares más resistente a sequías generadas por el cambio climático. Entonces siempre he tenido ese interés más en lo alimentario y en lo científico, pero en lo filosófico está mi otra vertiente, donde siempre me ha interesado temas de filosofía de la ciencia y también de ética. Sobre todo, de hecho, más ética que filosofía de la ciencia, pero para hacer una buena ética tienes que saber bien las herramientas de conocimiento. Por eso también mi interés en la filosofía de la ciencia y la epistemología en general. Y claro, ahí sí que en filosofía de la ciencia, la psicología como ciencia, pues lo quieras o no, acabas leyendo lecturas sobre temas de filosofía de la psicología y filosofía de la mente. Y luego también que en epistemología, lo queramos o no, pues queremos una epistemología informada científicamente, con cualquier filosofía que se precie, que sea genuina, pues tiene que estar mínimamente informada, ¿no? De los conocimientos científicos, pues una epistemología tal tiene que estar informada también por la psicología científica, ¿no? Entonces, bueno, también en mi entorno, digamos sociológicamente, pues mi pareja es conductista, ya está acabando el grado de psicología, tengo varios amigos en redes sociales, muchos de hecho que son psicólogos, conductistas, cognitivistas, en fin. Entonces, claro, digamos que estoy tan rodeado de esta temática y con tantos también libros, escritos y artículos que he leído sobre esto, que además de pequeño siempre me interesó la psicología también, así que siempre también supongo que he tenido esa predisposición, ¿no? Y por eso acabé llegando a temas de, bueno, pues venga, vamos a ver qué se cuece dentro de la psicología científica actual, entre los estudiantes, qué ideas tienen, si pueden haber algunos errores, algunas cosas que se pueden enfocar mejor, tal, y una cosa llevó a otra. Hice un curso online con los chicos esos de Engrama, lo que seguramente conoceréis, y luego pues se me ofreció hacer un libro también con las mismas temáticas, y así hemos llegado hasta aquí. Excelente, ¿no? Es una trayectoria muy interesante. Creo que es poco común, pero qué gusto que hayas llegado a esto, y que hayas también llegado pues a
pues no tal vez corregir, ¿no? Sino más bien como a mostrarnos algo a los conductistas, que al final hasta esto te llevó y es padre porque pues, es algo que también dije ayer en una charla que tuve, que los conductistas muchas veces no somos muy buenos haciendo amigos y hablando con otras ciencias, otras disciplinas, Es verdad. Y en general. de hecho, Lalo, una cosa que me pareció bastante positiva es que tú te tomaste de forma muy constructiva algunas críticas que hice, que además yo tampoco fui a cuchillo, que creo que también fui constructivo, pero tú también lo tomaste de una forma muy constructiva y muy amigable, cosa que te agradezco, porque como bien dices, no todo el mundo se lo toma así, no solo entre los conductistas, sino en general, y más en una red social que es donde pasó esto, como es Twitter, ¿no? Que ahí eso es bastante caótico. O sea que fue bastante Sí. constructivo todo. Sí, a la gente le encanta pelear. Sí, Pero es bueno, pues muchas gracias. Sí, la verdad intento hacer esto de abrirme a nuevas posibilidades y yo sé que creo que una parte muy importante de nosotros es luego admitir que no sabemos, ¿no? O sea, eh, y cuando alguien nos lo hace ver, a veces pensamos que sí sabemos, pero hay que admitir que no y hay que abrirnos y abrir este diálogo, que es lo que también quería hacer el día de hoy, que probablemente iba a quedar muy mal ahora con muchos seguidores, pero o sea, creo que prefiero esto a cerrarme a lo que yo opino y lo que yo leo. Entonces voy a tratar de compartir, espero que sí se pueda, si no, pues lo platico, no hay problema, voy a tratar de compartir esta parte del hilo este, fue un poco problemático. Y empecé así, ¿no? Así súper clickbait y vean esto, no puede ser posible. Y entonces dice, analiza la conducta, no busca la objetividad para hacer una ciencia del comportamiento. Y si tú crees que sí, podría ser mentalista, ¿no? Y aquí pues, nos menciona, aquí mi advertencia, que esta fue la que tomó precisamente Oscar para hacer sus correcciones. Y menciono, ¿no? Que en primer lugar, bueno, lo que dice, esto todo lo hacía en el capítulo 2 del libro de Baum, que ya mencioné, y dice que hacer una distinción entre objetividad y subjetividad puede asumir implícitamente un dualismo mente-cuerpo, ¿no? Él dice esto, y para el conductismo radical no hay tal cosa como un mundo o una vida mental. Entonces, ¿pero por qué se puede ser dualista a la hora de objetividad, ¿no? Según Baum, pues es porque cuando hablamos de la subjetividad o la objetividad, pues lo hacemos como una distinción entre una percepción personal y un mundo real, ¿no? O sea, como esta división. Y generalmente, pues, esta parte del mundo subjetivo se interpreta como algo interno, como otro mundo diferente al material. Y esta aparentemente pues, pequeña distinción tiene enormes implicaciones, porque si existe un mundo real y un mundo objetivo afuera, ¿qué significa esas experiencias objetivas? ¿No? ¿Dónde están? ¿No son reales? Entonces, este es un razonamiento que pues hace Baum y que a mí me pareció cuando lo leí bastante lógico y dije, eso es muy cierto, y que ni siquiera lo he visto solamente en el libro de Baum, sino que también lo vi en un capítulo de un libro que es bastante importante para muchos amigos de la conducta, que es el Upper Handbook of Behavioral Analysis, cuando hablan de las terapias contextuales. Ellos afirman lo mismo, que el momento en el que el conductismo de Watson niega la importancia o niega que lo mental o lo subjetivo tiene que ser estudio de la psicología y que solamente el objetivo observable es lo que se tiene que estudiar, en ese momento Watson admite este dualismo de subjetivo y objetivo, y entonces nosotros somos subjetivos y es nada más lo real, ¿no? Y que por eso el conductismo metodológico pues es dualista y mentalista. Esa es una conclusión a la que llegan en ese capítulo. Y yo también me lo creí, dije, wow, sí, totalmente, yo ya superé esa etapa por ser conductista radical y leer a Skinner. Pero bueno, esto lo pueden leer con más calma si quieren, pues lo voy a dejar ahí. Le decía hace rato a Oscar que esto ya no me deja muy bien parado, para muchas personas probablemente, pero me parece que es nutritivo y que es valioso que lo puedan leer. Entonces, pues explícanos, cuéntanos, Oscar, qué fue lo que encontraste aquí y pues un poco de contexto sobre estas ideas y este razonamiento. Sí, en primer lugar quería indicar dos detalles. El primero, ninguna vergüenza, todo lo contrario, es de una humildad intelectual destacable que alguien pueda decir, mira, pues yo he hecho este hilo, es posible que esté equivocado. Si me lo han hecho saber, pues he cambiado mi opinión conforme a esto, pero el hilo no lo voy a borrar justamente para que se pueda seguir el hilo de lo que se ha dicho y lo que luego se critica, ¿no? En el hilo que yo hice corrigiendo algunas cosas. Entonces, me parece que es muy sano. Así que ninguna vergüenza, y si quedas mal parado para alguien, peor para ese alguien que para ti. O sea, completamente. Luego, una segunda cosa que quería decir es que yo, al hacer ese hilo, yo no he leído a Baum. Yo lo que critico ahí es el hilo que tú hiciste sobre Baum. Si tú lo has interpretado bien o mal, eso yo ahí, digamos, me lavo las manos como Pilatos. Yo asumo que lo has interpretado bien. De hecho, no me extrañaría porque, como tú bien dices, salen otros libros conductistas muchas de esas ideas. Entonces, yo creo que seguramente lo habrás interpretado bien. Pero mis críticas están hechas más que nada a ese hilo, más que al Baum propiamente. Además, también realmente da igual a quién vayan dirigidas las críticas, porque lo importante son las ideas y no el autor o quien sea que diga una cosa u otra, seas tú, Baum o quien sea. Así que yendo ahora sí al hilo como tal, pues sí, yo creo que hay varias cosas que conviene corregir bastante en ese razonamiento hecho para decir que hablar de subjetividad es mentalista y por lo tanto dualista. Un primer error consiste en
en sostener que necesariamente, por hacer una distinción bueno, quizás el primer error estaría en pensar que la definición de un compromiso realista en una ciencia, ¿no? De simplemente aceptar que hay cosas, procesos y hechos, en cierto modo, independientes de la cognición, al menos en algún aspecto, ¿no? Dicho así de forma muy, muy básica. En algunos aspectos, al menos, las cosas son independientes de lo que nosotros podamos pensar sobre ellas. O sea, que podemos alterarlas y hay cosas que sí que dependerán de nosotros, pero al menos habrá algunas que no y que nos preexistirán. Para hacer esta afirmación no hace falta asumir ningún tipo de subjetividad como tal, simplemente diferenciar, digamos, entre las capacidades de los organismos y sus formas de interactuar con el medio y separar, por así decirlo, el medio mismo. No tienes por qué ponerte a hablar de mente, ideas, percepción, no hace falta. Pero aunque así definiéramos el realismo y la realidad, que también hay formas también en ontología de definir esto. Por ejemplo, hay incluso una definición muy abstracta de realidad que se hace en mereología, que digamos que es la parte de la ontología dedicada a hablar de partes y todos, ¿no? de la composición de los objetos y cómo se pueden dar esas relaciones, que define el realismo simplemente como que un objeto, si está en interacción con otro y sustrae ese otro y ese sigue presente, entonces eso es real. Y si cuando sustraes el otro también desaparece, entonces es irreal. Por así decirlo, diciéndolo muy simple, de forma muy simple, ¿no? Pero es una definición de real y por tanto de colección de entidades reales que no tiene absolutamente nada que ver con temas de percepción o subjetividad. Entonces, ese sería el primer error. Pero el segundo error está en que incluso si hablamos efectivamente de subjetividad, percepción y cognición, ¿no? De que hay cosas que son en algún aspecto ajenas a lo que conocemos nosotros de ellas, ¿no? Que es como se suele definir el realismo en general. Pues si defendemos eso, pues tampoco tiene por qué ser dualista, porque mientras entendamos, como hace el conductismo radical y otros conductismos, los procesos mentales como otras conductas, las conductas sean observables o no, mientras se puedan concebir así, pues todo eso ya es material y la mente de ella se está materializando. Pero es que luego voy aún más allá. Es que incluso si no lo entendemos como el conductismo radical o ningún conductismo lo entiende, lo entendemos como, por ejemplo, lo entiende un cognitivista o un neurobiólogo que hace ya décadas, muchas décadas, que dejaron de entender por mente el alma o el espíritu, aunque a veces sí que es verdad que pueden viciarla, divulgar algunas ideas al respecto. Pero en general hoy casi nadie sostiene que la mente sea una alma o espíritu reificado o hipostasiado, no. No se le da entidad. Se entiende por mente un conjunto, o más bien dicho, una colección de procesos cerebrales. Ahí pueden entrar críticas de si esto es cerebrocentrista o no, tal y cual. En mi libro planteo algunas mejoras al respecto, no de estas tesis, precisamente. Luego quizás si tenemos tiempo hablamos de ello. Pero en cualquier caso, aunque se puedan hacer críticas, no se puede decir que eso es necesariamente dualista, porque no tiene por qué ser nada dualista. Nada dualista. Por lo tanto, defender el realismo no tiene por qué tener ningún tipo de compromiso dualista, ni tiene por qué ser algo mentalista, ni tiene por qué tener nada que ver con esto, e incluso se puede definir de forma que no tenga nada que ver con la psicología, como hemos visto en mereología, ¿no? Eso es lo primero, pero luego hay una segunda parte de toda esta crítica, que es que no se puede decir que una ciencia, y el análisis de la conducta aspira a eso, o al tener cierta cientificidad, no se puede decir que es subjetivo. Porque eso es un claro error filosófico general. Porque si todas las disciplinas científicas, si vemos el bosque de disciplinas científicas y tecnológicas, vemos que todas ellas aspiran a cierto ideal, aunque solo sea metodológico, de cierta objetividad. Al operar con cosas, teorizar sobre estas, modelarlas, inferir conclusiones, sacar datos, por mucho que siempre esté la subjetividad del investigador, se espera que depurando y revisión por pares y tal cual, se acaben llegando, ¿no? Operativamente a unos resultados que en cierto modo son sobre cosas existentes y que nos trascienden en ese sentido, que son objetivas, al menos metodológicamente. Este ideal que tiene toda ciencia, si el conductismo aspira a una cientificidad, también lo tiene que tener, y no el de ser subjetivo. A menos claro que entendamos por subjetivo pues que simplemente trabajas con temas que tienen que ver con un individuo particular, ¿no? y su percepción o cogniciones y tal. Pero claro, eso es un poco trivial, porque es que esto te lo puede comprar, o sea, es hablar de la subjetividad objetivamente, ¿no? Que es porque el psicólogo tiene que trabajar material y de forma realista con los sujetos. No se tiene que solamente poner, digamos, empatizar y ponerse en su perspectiva, sino que tiene que trabajar de forma objetiva, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya está. Entonces tiene que aspirar a eso también el conductismo y no anclarse en el subjetivismo. De acuerdo, entonces, esta parte, por ejemplo, es que sí, ahí creo que voy a jugar un poquito al abogado del diablo, ¿no? ¿Cómo es posible, o sea, porque y a mí eso fue lo que me hizo mucho sentido en su momento de Baum, que decía, o sea, es que si yo creo que hay una realidad objetiva y significa, o sea, el simple hecho de decir objetivo es como asumir que hay algo subjetivo, ¿no? Eso es lo que yo entendí y que me parece que lo dice como esta parte de, en cuanto dices, es como decir, en cuanto dices blanco, pues obviamente es porque esté contrastado con algo negro, ¿no? O luz, oscuridad, más fácil, porque colores puede haber muchos, ¿no? Pero más fácil, luz y oscuridad. Entonces, y al momento de hacer esta distinción de decir, ya, si hay objetividad, entonces también hay subjetividad. La objetividad está afuera, es un mundo real, y la subjetividad es mi interpretación de este mundo, ¿no? ¿Cómo es posible que esa distinción, por ejemplo, no sea dualista? ¿Por qué eso no es dualista si yo asumo que entonces hay algo adentro y entonces eso no lo puedo ver? El razonamiento conductista es, por lo tanto, eso es mental, y por lo tanto, eso no es físico, y por lo tanto, eso pues es dualista. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser que hay algo subjetivo y objetivo sin ser dualista? ¿Por qué no son iguales?
¿Qué es lo que hace en un debate, cuando hay un debate entre un cognitivista y un conductista? Cuando el cognitivista le habla de representaciones mentales, ¿qué le dice el conductista normalmente? Siempre dice, bueno, tú le llamas representación mental, para mí son conductas intrínsecas o inmanentes o como se llame, ¿no? Pues simplemente así, por ejemplo, de la forma más simple, así, ya está, te quitas ese problema. Pues la vida interior de un organismo dejan de ser pues otro tipo de conductas quizás más intraorganismo, que podemos decir, aunque sea un espectro no graduado, porque podríamos decir que hay en un sistema que es el organismo. Pues ya está, las conductas intraorganismo. Punto. Entonces eso sigue siendo objetivo y material. Pero incluso si nos ponemos desde el punto de vista, como decía antes, del cognitivista, pues entendemos por ese interior procesos cerebrales, que son por lo tanto procesos también materiales en un órgano material, pues ahí no habría problema. Ahí se pueden hacer otras críticas, pero no se puede decir que eso sea necesariamente dualista. Entonces, aun comprando que efectivamente al hablar de realidad como objetivo se oponga a algo subjetivo, siempre podemos entender esa subjetividad, como estaba diciendo en el último punto, de forma objetiva y material. Entonces, ahí acaba el problema. Excelente, excelente. Sí, ahí me recuerdo que en ese hilo me mencionabas como también es muy raro igualar, ¿no? O sea, como si fueran paquetitos inseparables. Si hablas de objetividad, hablas de materialismo, y si hablas de subjetividad, hablas de mentalismo. Exacto. Y entonces las dos van juntas y son inseparables, ¿no? Pero mencionabas, ¿no? Que son conceptos filosóficamente independientes y una cosa no implica la otra, ¿no? Claro, Eso de hecho, en el libro este decía que tú puedes ser realista y ser mentalista, o ser realista y no ser mentalista, y puedes ser y lo mismo al revés, ¿no? Entonces, son tesis que realmente son independientes y que tampoco hay una tendencia a, ¿sabes? No necesariamente, al menos en la actualidad, quizás hace 1000 años con la teología y tal podría ser el caso, pero en la actualidad no, o al menos yo no percibo que sea en absoluto así en los artículos, libros y tal que he visto en psicología, filosofía de la ciencia y filosofía de la psicología. Perfecto. Ok. Y ay, se me fue mucho la idea, perdón. Ay, ¿qué te iba a preguntar? Se me acaba de ir. Bueno, Hablamos del hilo. del hilo. Sí. Bueno, ya me acordé. Quería preguntarte, bueno, o sea, esto creo que yo quería ponerlo en este video como un ejemplo, ¿no? De mucho de lo que aprendemos los analistas de la conducta, los conductistas, no realmente es así, ¿no? Skinner hablaba también mucho de estas ideas con el doctor Burgos en sus clases, aprendí esta parte de, él y también Baum en este libro también hacen esta pregunta de cómo es que algo material puede influir en algo inmaterial o viceversa, y entonces, y lo asocian con dualismo cartesiano, y el doctor Burgos decía, no, es que esto no es dualismo cartesiano porque esto es cosa diferente, y además, esta pregunta no la hicieron Skinner, y Skinner no la hizo al principio. Esa pregunta se hizo desde que Descartes realizó su distinción, ¿no? de mente-cuerpo. Y algo que me pareció muy curioso que menciona el doctor Burgos es que todos los conductistas, Skinner y Baum y muchos otros, él de hecho tiene un artículo donde pone citas textuales, mencionan que la psicología actual está fuertemente influida por el dualismo cartesiano. Y Burgos decía, bueno, pero es que a nadie le gustó el dualismo de Descartes cuando Descartes lo hizo. O sea, entonces, ¿cómo es que eso pudo haber influido en la psicología, no? Y entonces quería poner este ejemplo también con Oscar de cómo es que muchas cosas que Skinner nos vendía, y no Pedro Skinner, yo lo quiero mucho, sigo apreciándolo muchísimo, pero porque si no se me van a echar encima como que no quieres Skinner. Pero no, o sea, yo claro que tiene gran papel, pero no necesariamente los científicos pues tenemos una idea rigurosa y precisa de la filosofía, ¿no? Y a pesar de que hacemos ciencia, eso no automáticamente nos hace buenos filósofos de la ciencia. Entonces, quería preguntarte una cosa, Oscar, con lo que has visto, tú que estás un poquito más inmerso en este mundo de la filosofía y que ves a los conductistas todo el tiempo en Twitter, ¿crees que hay errores comunes, huecos filosóficos comunes entre los conductistas? Sí. ¿Y cuáles son? Si podrías mencionarme uno o dos. Indudablemente, pues mira, uno de esos es justamente de muchas veces asociar cualquier nombramiento a la subjetividad o a la cognición o tal, pues tiene que ser necesariamente un mentalismo y por lo tanto dualista. Y eso no es verdad. Lo que decía Burgos, por lo que tú estás diciendo, yo estoy muy de acuerdo con él. Es decir, ya en su día Descartes tuvo mucha oposición y luego también. Y quizás esto hace unos siglos aún podría tener un pase, pero desde hace muchas décadas ya nadie compra el dualismo psicofísico. O incluso si parece que hay algún cognitivista que lo compra, es simplemente porque se está explicando mal, porque también tiene lagunas filosóficas, como a veces también le pasa al conductista promedio, que también a veces, como en este hilo vimos, pues también pueden haber errores. Y luego hay gente que correctamente los corrige y está dispuesta a aprender, y gente que no. Y de hecho tú decías que Skinner le sigue teniendo mucho cariño y tal, y es normal, y de hecho yo sin ser muy skinneriano también le veo como un clásico indudable de la psicología científica, está claro. Pero eso no significa que no podamos, digamos, ir a través, avanzar sin olvidarlos, pero también avanzando a través de ellos, ¿no? Sin tampoco quedarnos ahí diciendo absolutamente todo lo mismo que ellos decían, repitiéndolo. No. Avanzar sin olvidarlo, pero a través de esos autores. Yo creo que eso es el óptimo. Ahí también a veces entramos mucho en algunas de estas críticas cuando alguien dice, no, es que, por ejemplo, lo típico que a veces escucho en algunos círculos conductistas, ¿no? Que el cognitivismo es dualista necesariamente, ¿no?
y si alguien dice que esto no es así y tal, y que no se entiende de esta manera, tal y cual, siempre hay gente, como digo, que está dispuesta a corregir, pero siempre es que hay personas como que no, y que siempre están apelando pues a Skinner o a Watson o al Gilbert Ryle o a Wittgenstein, no, filósofos también que estuvieron relacionados y tal. Y claro, también son cosas muy obsoletas muchas veces porque estamos hablando de personas de hace pues 60, 70, 80 años y cosas que dejaron escritas que incluso con el tiempo ellos mismos cambiaron. Entonces también ahí creo que hay que intentar evitar ese sesgo que quizás incluso proviene irónicamente de la actitud esta filosófica de analizar autores y hacer exégesis y doxografía de estos, que es una mala, es un vicio, eso es un vicio en filosofía. Pues ese vicio no debemos permitir que permee en psicología. O sea, en psicología debería haber una especie también de pues, imitar más a las ciencias naturales, que no hablan de Galileo, Newton y Boltzmann y Einstein y Schrödinger. Claro que los mencionan, pero van a los problemas mismos, a los argumentos, a los datos. Pues la filosofía debería hacer lo mismo y la psicología, evidentemente, también. Entonces deberíamos centrarnos menos a veces en los autores, porque hay muchos de esos errores que se debe a esa obsolescencia de lo que dijeron hace mucho tiempo algunos autores, que a lo mejor tenía cierta vigencia en aquel momento, pero que ahora no la tiene. Y sin embargo, por estar leyéndolos o los clásicos y tal, a veces llegamos a idolatrarlos demasiado. Y eso lo he visto a veces en los círculos conductistas. De hecho, bueno, hace poco, por simplemente hacer una crítica a un tema de filosofía, la psicología de Rives, me cayeron varios encima, algunos bien, algunos también constructivamente y tal, pero otros, vamos, de una forma ultra dogmática y sectaria que, vamos, que yo aluciné. Entonces, depende también de esas actitudes, ¿no? Y predisposiciones al respecto. Pero sí que veo algunos errores comunes, como decir que todo cognitivo dualista, o esto también a veces lo he visto de que el análisis de la conducta es subjetivo, o incluso he visto decir que la mejor forma de abordar el conductismo por parte de algunos gustavobonistas, que esto es para dar de comer aparte, pero que dicen que como la distinción sujeto-objeto está también obsoleta, pues que hay que hablar en términos operatorios y trascender estas categorías, que el conductismo trasciende esto. Bueno, en fin, que eso también tendría otras muchas críticas que hacerse, pero en cualquier caso, hay mucha disparidad de opiniones, ¿no? Y a veces se pueden recibir de forma más constructiva o de forma más destructiva. Y cuando sucede de forma más pues, destructiva y sectaria, creo que ahí hay un problema, ¿no? Perfecto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay muchas cosas que nos faltan pero eso es positivo, ver que nos falta. Yo creo que, y ese que yo también quisiera que este fuera el punto, este fuera el punto de este video, que sea, no lo sabemos todo y hay personas que saben más y hay personas que obviamente pues se dedican a eso y pues obviamente van a saber más que nosotros y no se trata de pues, pelear quién es mejor o qué postura es mejor, es pues, cómo podemos enriquecer la charla para hacer mejor filosofía y hacer mejor ciencia, ¿no? Bueno, muchas gracias de verdad, Oscar. Y bueno, supongo que ya no sé si a partir de esto, justo cuéntame, ¿qué te motivó a escribir tu libro y qué temas tocas en este libro? Cuéntanos. Pues como explicaba al inicio, el libro surgió de estar con los de Engrama, hacer un curso con ellos precisamente de, no sé si eran 15, 16 horas sobre temas ya de filosofía de la ciencia y filosofía de la psicología. Y en base a esto dijeron, aparte del curso que tiene diapositivas y también texto y referencias y tal, ¿qué tal si lo sistematizas aún más, lo acabas de ampliar, de revisitar tal, y intentas hacer, pues, sacar un libro sobre eso que sea una especie de manual, ¿no? De introducción? Y eso lo hice a cargo de Sara Ediciones, ¿no? La parte esta de Ítaca, la editorial Ítaca que trata en concreto pues, temas de psicología y psicología de la conducta y tal. Yo, pues me parece estupendo. Yo ya avisé de que el libro no tendría por qué casar al pie de la letra con el conductismo, sino que le haría también algunas críticas y también aceptaría muchísimas cosas del conductismo, como también algunas críticas al cognitivismo, y aceptaría muchas cosas del cognitivismo. Lo que obviamente no va a aceptarse en un libro de filosofía de la ciencia y filosofía de la psicología científica son pseudociencias como puede ser pues, Gestalt, psicoanálisis, ¿no? Con cosas de ese estilo, los mentalismos y espiritualismos, pero los de verdad, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, las temáticas, fue así que me sugirieron hacer el libro, me lo propusieron y lo hicimos, ¿no? Y las temáticas que trato en el libro básicamente se podrían dividir en dos bloques esenciales. El libro consta de 5 capítulos, si mal no recuerdo, y el último es el dedicado a la psicología, pero es un capítulo muy grande, así que se podría decir que estamos hablando de 2 bloques. Hay un primer bloque de filosofía de la ciencia general, que puede servir a un físico teórico, a un sociólogo y por lo tanto también a un biólogo, a un psicólogo o incluso a un geólogo. Eso sirve para cualquier persona interesada en filosofía de la ciencia, científico o incluso filósofo también. Esa sería la primera parte, y luego la segunda ya es aplicar todo lo que hemos visto en la primera parte en psicología. Entonces, los temas que trato es pues, las dinámicas que hay entre conductismo y cognitivismo, también la diferencia entre psicología como ciencia básica y como tecnología, ¿no? Y las psicoterapias y tal, filosofía de la mente, irremediablemente, ¿no? Porque sí que podemos hablar de la mente, pero no entendida como algo aparte o sustantivo, sino como propiedades o conjuntos de ideas que son realmente ficciones y que realmente son colecciones de procesos materiales. Luego hago una crítica al psicoanálisis de vertiente lacaniana, que suele ser la más esquiva o la que intenta ser menos refutada. Entonces dije, pues vamos a por ella, ¿no? Y spoiler, obviamente, también sale muy duramente refutada. Luego también hay una sección de varias críticas a ciertas confusiones, ¿no? Misconceptions que puede haber en psicología y algunos errores categoriales y tal. Y finalmente hay una especie de resumen de todo lo que se hace en ese capítulo. Y eso es los contenidos del libro y sobre todo de este último capítulo, que es lo que puede resultar más de interés para los psicólogos. Aún así me gustaría resaltar que si hay una virtud que creo que conviene decir de este libro por encima de cualquier tema que pueda interesar, es que este libro no está hecho a la antigua usanza, o como se suele hacer, no a la antigua, porque es que también actualmente se hace. En general, la mayoría de libros de filosofía y filosofía de la ciencia incluso, se ponen como una historia de los autores, ¿no?
con ese vicio que antes mencionábamos, ¿no? Pues también incorporan los libros incluso de divulgación, algunos de ellos muy buenos, de filosofía de la ciencia y de divulgación de filosofía de la ciencia son muy buenos, pero son eso, son historia de... Y mi libro intenta ser sistemático, es decir, parecerse más, pues eso, a problemas, argumentos, propuestas. Obviamente se citan a los autores, se cita a Skinner, se cita a Lacan, a muchísimos, se cita a muchos autores clásicos, buenos y malos, no distingo entre ellos, los cito a todos, pero como bibliografía, aparte. Que lo primario sean los argumentos, los datos, los problemas, es como creo que se tiene que abordar cualquier disciplina, sea la filosofía, la psicología, la química o lo que fuera. Entonces yo creo que esa es la virtud que conviene más señalar de este libro, que yo al menos he intentado plasmar en él. Muy bien, muchas gracias. Wow, pues suena un libro muy completo, justamente, sobre todo porque creo que sí suele estar separado, ¿no? Bueno, yo como lo he visto, no, de nuevo asumo mucho mi ignorancia respecto a estos temas, pero me interesa y he estado buscando literatura y generalmente no he encontrado como una conexión muy clara entre un libro que hable de filosofía de la ciencia y cómo la filosofía de la ciencia está relacionada a la psicología. Generalmente encuentro cosas separadas. Un libro sobre la filosofía de la ciencia, sobre la historia de la filosofía de la ciencia. Muy bien, y hablan sobre las ciencias más famosas, las naturales, ¿no? Física, química, etcétera. Y luego un libro de filosofía de la psicología, no filosofía de la ciencia en la psicología, filosofía de la psicología. Generalmente están separadas y obviamente pues sí, se tocan temas que no son necesariamente de filosofía de la ciencia, sino pues cómo es que ciertas corrientes populares como el psicoanálisis pues tienen sus antecedentes filosóficos, ¿no? Entonces me parece muy valioso que este trabajo, Oscar, muchas felicidades por escribirlo y muchas gracias por escribirlo. Espero que pues, las personas que lo vean pues puedan interesarse, que les interese esta parte y que se metan, porque yo sí creo que es necesario, es como el mínimo necesario ahora para pues, ser un psicólogo bien formado, que pueda argumentar, porque eso también es muy importante, ¿no? Estar informados para argumentar. Y cuéntanos, ¿dónde podríamos seguir? Yo ya quiero el libro, ¿dónde lo compro? ¿Cómo puedo bueno, no sé si antes se ha visto bien, el libro se llama Introducción a la filosofía de la ciencia sistemática en psicología. Y básicamente se puede comprar a través de la web de Sara Ediciones. Ahí entráis, ¿no? Sara Editorial, y en la web misma veréis en la lista de libros que el mío está, no sé si han sacado uno o dos más recientemente, pero creo que es de los primeros. Así que ahí se puede encontrar. Creo que con algunos países de Latinoamérica Sara Ediciones tiene cierto contacto con algunas librerías, así que los gastos de envío en teoría creo que están cubiertos o parcialmente cubiertos. Con otros países latinoamericanos, no. Eso ya se tiene que mirar. En la propia web salen los países con los que esto se puede hacer o no. Entonces, bueno, dentro de los países donde sea menos costoso conseguir el libro, pues yo sí que lo recomiendo bastante, porque vamos, creo que sí que esa base que decías que se pide y que estaría bien tener los psicólogos, yo creo que lo he intentado cumplir en este libro, y además es un libro que ha sido revisado también por filósofos de la ciencia, filósofos de la psicología, psicólogos, o sea, no simplemente algo que yo me he sacado de la chistera viniendo del tema agroalimentarios y sabiendo un poco de filosofía y ya está, no, realmente es un libro que he intentado que sea bien preciso, accurate, y que además, pues eso, tiene mucho peer review, realmente, es casi un artículo grande que haya sido revisado por pares, ¿no? Y de hecho incluso hay un apartado que está escrito por psicólogos mismamente, o sea que he intentado que sea una tarea más o menos colectiva. Así que bueno, así se podría conseguir a través de internet, por la web de Sara Ediciones. Excelente, sí, eso que mencionas también es importantísimo, porque justo sí, creo que lo pensaste bien. Ahí puede haber una persona que nos está viendo y diciendo, bueno, pero esta persona fue autodidacta en filosofía, ya me está leyendo un libro de algo que yo sí estudié psicología. ¿Cómo es que alguien en alimentos, especialista en alimentos, debe enseñar de esto, no? Pero exacto, hay revisión detrás, hay personas que saben de este tema también, y eso es muy, muy importante siempre al momento de escribir algo. Muchas gracias por tu respuesta. Y entonces, ¿se puede enviar a cualquier parte del mundo, al menos a los países de habla hispana, por ejemplo, Perú, Chile, aquí en México? Sí. Perfecto. Más o menos gastos de envío, eso ya no lo controlo, pero en teoría sí. Y solo está disponible en físico, no hay ninguna versión en PDF o tal, solo se puede conseguir en físico para evitar pirateos. Una decisión que no ha sido mía, ha sido la editorial, y hay que conformarse con eso. Claro, sí, totalmente comprensible. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya, bueno, no sé si quieres seguir platicando de algo, igual y... Yo creo que hemos dicho todo, la verdad. Yo creo que Perfecto. Además, creo que ha quedado bien. O sea, creo que hemos estado 40 minutos, pero bien organizados y todos los temas bien. Yo creo que ha quedado así bien. Perfecto. Sí. Bueno, pues igual en otra oportunidad hablamos sobre aquel tema chisme del sectarismo de cierta conducta teórica, pero lo dejamos para otra ocasión. Bien, muchas gracias, Oscar, de verdad te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo. Y bueno, pues yo solamente te he visto en Twitter, no sé si tienes otras cuentas en otras redes. Estoy en Facebook, pero muy poco, solo estoy de forma pasiva como lector. Estoy sobre todo en Twitter. Ajá, cuéntanos tu username por si a alguien le interesa. Yo quiero ver tweets sobre filosofía, sobre ciencia. Vale, pues es @Oscar_Teix. T-E-I-X. Perfecto. Y es más, lo voy a tratar de compartir aquí. Voy a compartir la pantalla que estaba en Twitter. Y a ver si se está viendo bien, ¿verdad? Aquí fue donde me contestó. Y aquí está aquí debería. Ay, ¿dónde está? No sé, está por acá. Quizás en alguno de los primeros tweets un poco más aquí abajo. Aquí está la cuenta de Oscar. Entonces,
tiene bastante popularidad, mira, bastante popularidad aquí en Twitter, en el mundo científico de Twitter, filosófico de Twitter, para que vayan a seguirlo, preguntarle más cosas, tal vez si les interesa algún tema en específico. Oye, leí tu libro y en esta sección me pareció particularmente interesante, puedo leer, me recomiendas más literatura para abundar en eso, pues Exacto. O siéntanse cualquier libres de... crítica, cualquier comentario, tengo los mensajes directos abiertos, así que adelante. Y muchas gracias por difundirme la cuenta, Lalo. No, al contrario, muchas gracias por estar acá y pues un placer, muchas gracias de verdad. Igualmente. Con esto pues terminaríamos y espero que les haya interesado este tema, aceptar que hay más allá de lo que leemos en Análisis de la Conducta y es importante conocerlo. Muchas gracias por estar aquí. Igualmente, Lalo. Un saludo.